transformados cada día, donde cada día tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras caídas, donde cada día tenemos que recibir de la palabra el aceite necesario para que nuestra lámpara siga produciendo luz y nunca eche humo, humo de críticas, de murmuraciones, humo que se produce cuando uno asiste pero no está. Cuando uno viene, pero su corazón está lejos, y llegamos a vidas religiosas, donde asistimos los domingos y fiestas de guardar a la misa evangélica, pero luego en casa somos corazones duros, y la palabra no entra, ni penetra, ni rompe, ni discierne, ni quebranta. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere frágiles vasos de barro, moldeables en sus manos. Esta mañana María del Mar nos leía, a Noel y a mí digo, luego yo tuve una oración, el Salmo 27, un salmo bien interesante. Y nosotros, hermanos, procuramos cada día, tener un tiempito como familia. Ya les digo, no somos la familia del año, ni somos modelo en muchas cosas, pero ahí estamos, intentando perseverar, luchar, reconociendo, cambiando, mejorando. Y cada día, prácticamente cada día, cuando no lo podemos hacer es porque suele ocurrir algo, abrimos la palabra y pasamos un ratito leyendo y orando. Lo hacemos cada día. Y alguien puede pensar, pero hombre, ¿cómo? Cada día, pero si no hay tiempo, pero si tal, pero si cual, pero, ¿sabes? Cada día hay que abrir la palabra, cada día hay que alimentarse de la palabra, porque si cada día no te alimentas de la palabra, te aseguro que el enemigo cada día va a intentar ponerte excusas, limitaciones, falta de tiempo, cansancio, problemas por aquí, problemas por allá, va a hacer recordarte tus propios errores, tus propias faltas. Y cada día la sociedad en la que vivimos se va a encargar por medio de la publicidad, de la ética malsana y de 1001 historias, de intentar que no te creas las verdades de Dios, sino las mentiras del enemigo. Entonces, como el enemigo, aunque tiene menos poder que tú y que yo, no descansa nunca, es casi como si tuviera más poder que tú y que yo. Porque tú y yo nos relajamos, nos perdemos en los recodos del camino, nos amoldamos, nos acostumbramos, un poco de dormitar, un poco de sueño, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, nos dice Proverbios, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es tiempo de siesta, aunque una siestecita después de comer va bien, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tiene que haber tiempo para descansar, para disfrutar y para leer, porque el aceite solo se consigue cuando leemos la palabra. No hay otra forma, no hay otra fórmula. Lo que recibimos en la iglesia no puede llenar nuestra copa el resto de la semana. Es poquito el aceite que se recibe cada domingo. Es necesario como comunidad, pero para nutrir nuestra lámpara es necesario leer la palabra cada día. Porque cuando lees la palabra cada día los nutrientes de la palabra alimentan tu vida espiritual, y cada día la anemia espiritual del enemigo se debilita más, porque hay nutrientes espirituales que van fortaleciéndote, que van llenándote de vigor, de energía, de fuerza, de esperanza, y entonces el fruto del Espíritu Santo. Y recuerda que no seremos conocidos por nuestra palabrería, ni nuestros libros, ni nuestros dones, sino por nuestros frutos. Y cuando comemos espiritualmente, el fruto del Espíritu Santo se evidencia en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Mira, hermano, contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se oponga. Y tú y yo somos llamados a que el fruto del Espíritu Santo abunde en nuestras vidas. Porque si no nos puede ocurrir como le ocurrió al Señor cuando se encontró una higuera muy verde, muy frondosa y muy bonita, pero cuando metió la mano dentro allí no había nada, no había fruto, solo había apariencia de fruto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no es el que dice, sino el que hace. No es el que proclama, sino el que vive. No es el que memoriza, sino el que encarna e integra todo lo que aquí lee y ora.
en su vida cotidiana. No hay otra fórmula, hermanos. Lo demás se llama religiosidad hueca y vacía, que no sirve, no vale. Por tanto, ahí en Deuteronomio 6 Dios lanza las claves para una vida de éxito, donde la familia, independientemente de dónde estemos, sea la primera transmisora de la fe y de los valores. ¿Sabes cómo finaliza el Antiguo Testamento? ¿Sabes con qué palabra finaliza? ¿Quién sabe? ¿Con qué palabra finaliza el Antiguo Testamento? ¿Perdón? ¿No? Bueno, búsquenlo, así aprovecho para un traguito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué palabra más fea, Manolo? El Antiguo Testamento finaliza con la palabra maldición, porque el Antiguo Testamento recoge el espíritu de la ley, donde el que peca en algún punto es maldito. Así finaliza el Antiguo Testamento. Maldición. Y algunos de nosotros vivimos como si aún estuviéramos bajo el antiguo pacto. Y nos creemos que Dios es un juez inmisericorde, que nos corta la cabeza cada vez que pecamos y casi que ni nos atrevemos a acudir ante Él, ¿verdad? Porque está ahí, como un juez severo, como un Dios de restricciones. Pero Dios no es así, hermanos. Cuando aprendemos de que la idea de Dios es siempre la de un padre amoroso, y un padre amoroso disciplina a sus hijos, y disciplina viene de discípulo, y disciplina quiere decir que tu papá te quiere tanto que te va a corregir, que te va a hacer sufrir para que crezcas como él quiere que crezcas, ¿verdad? Bueno, la última palabra del Antiguo Testamento es maldición, pero ¿tú sabes cuál es la primera palabra de la primera predicación de Jesús? La primera predicación que pronuncia Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sabes cómo empieza la primera palabra? La primera predicación de Jesús es las bienaventuranzas, hermanos. Esa es la primera vez que Jesús predica en esta tierra. Y su primera palabra es bienaventurados, es decir, felices, es decir, dichosos, es decir, gozosos. Y tú y yo no vivimos bajo el espíritu de la ley, que es maldición, sino que vivimos bajo el espíritu de la gracia, donde no es que tengamos carta blanca para pecar, no, para nada, pero sí es donde Dios nos da la libertad para seguir lo bueno, para abrazar la fe y la justicia, para ser personas con raciocinio, que saben pensar, decidir, elegir, desechar lo que no conviene, asumir lo que sí conviene. Y la libertad tiene un precio, porque la esclavitud es muy sencilla, solo sigues una serie de normas y de leyes, ni piensas, ni hay juicio crítico, ni valoración, solo sigues. Pero la gracia exige, la libertad que nos trae la gracia nos exige capacidad de pensar, capacidad de elegir, capacidad de decidir, por tanto posibilidad de equivocarnos. Pero la gracia, hermanos, es a lo que somos llamados. Porque en la gracia se crece, en la gracia se crece, en la ley no se crece, es simplemente un cumplimiento plano de normas y leyes. Pero en la gracia vamos formándonos, capacitándonos, las caídas nos hacen más maduros, más capaces, vamos siendo hechos conforme a la imagen que Él tiene de nosotros. Y así es nuestra historia. Por eso, entre otras cosas, hermanos, en el libro de Tu identidad se importa, trabajamos una faceta que todo hombre tiene que tener muy presente para que su familia funcione y por lo tanto para que la iglesia también funcione. Hablamos de lo que nosotros llamamos las 5 caras de un hombre de integridad. Bueno, ¿ustedes creen que Dios es un Dios de bravura o es un Dios de ternura? ¿Qué piensan? Claro, porque todo el Antiguo Testamento recoge el carácter épico, el carácter bravo, el carácter de guerrero, el carácter de empuñar la espada y pelear por lo suyo, donde lo que se demuestra es la bravura, la fortaleza, el ímpetu del guerrero. Y evidentemente
Dios también es un Dios de ternura, porque la faceta del Nuevo Testamento es una faceta de perdón, de gracia y de misericordia. Por tanto, el carácter de todo hombre tiene que estar combinado por la bravura del guerrero. Y el guerrero, cuando empuña la espada para pelear por los suyos, hermanos, empuña la espada y pelea por los suyos, porque es cabeza. Y ese mismo guerrero que empuña la espada para pelear tiene que ser capaz tiernamente de saber acariciar a sus hijos y de saber proteger a su esposa. Cuando una mujer ve, vive y disfruta de un marido que sabe asumir la espada y que al mismo tiempo sabe ser tierno, esa mujer está siendo moldeada conforme al carácter que Dios creó para ella, y va a seguir y va a someterse a su marido a donde haga falta, porque está viendo un hombre como Dios planeó para ella. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Vamos a ir terminando y ahora al acabar vamos a tener una oración especial por el motivo de la oración. Segunda de Samuel. Vamos allá, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23. Ahí se narran las últimas palabras de David, ¿verdad? Los que tengáis Reina Valera del 60, veis que ahí dice el título en negrilla, últimas palabras de David. David está ya al final de sus días, al final de sus tiempos. Y sabes, las últimas palabras de alguien que sabe que su muerte está próxima, revisten siempre una especialísima importancia, porque casi que constituyen el testamento vital de alguien que sabe que pronto ya no va a estar aquí. A veces se ve en las películas, ¿verdad?, que cuando el patriarca o el padre de familia está en su lecho de muerte, reúne a sus familiares, a sus allegados, y les declara sus últimas palabras. Mira si no será importante. Estas son las últimas palabras del gran rey David. ¿Sabes? David, cuando pronuncia estas palabras, era un hombre viejo, por lo tanto era un hombre sabio, por lo tanto era un hombre lleno de recuerdos y también de reproches, porque al final de nuestros días, parte de la vejez va a consistir en recordar lo vivido para gozarnos si hemos vivido bien o para lamentarnos si no hemos sabido aprovechar el tiempo. Y cuando David llegaba a sus últimos días, pronuncia las últimas palabras y nos deja un mensaje, hermanos, especialmente para los hombres, muy, muy importante. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Y esto nos recuerda el origen humilde del gran rey. Hijo de Isaí, menor de 8 hermanos, pastorcito de ovejas, pero que, como dice la palabra, dijo aquel varón que fue levantado en alto, porque no importa de dónde vengas, importa cómo acabas, no importa cómo empieces, importa cómo termines la carrera. Por tanto, dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto. Fíjate qué manera tan poética de dirigirse a Dios. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, y empieza a lanzar una profecía de la esperanza del Antiguo Testamento. Porque mira, hermano, absolutamente todo el Antiguo Testamento tiene una sola finalidad: presentarnos a Cristo. Todos los tipos, símbolos y profecías del Antiguo Testamento tienen la única finalidad de apuntar a aquel que un día habría de venir. Ahí hay esperanza, ahí hay esperanza. Y dice el dicho popular, mientras hay vida,
hay esperanza. Pero el dicho popular se equivoca porque